el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 6 al 10. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmarlos de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente, le sobre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su justicia es constante sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, les proporcionará y aumentará la semilla, y multiplicará la cosecha de su justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 111. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú no me juzgas, porque tú no me rechazas, porque no me exiges nada, porque encuentro la puerta abierta. Gracias, Señor, porque me perdonas de veras, porque me aceptas y me quieres tal como soy, porque sanas la herida de mi alma, porque cicatrizas mi culpa y debilidad. Gracias, Señor, porque te colocas a mi lado, porque te colocas junto a mi dolor, porque me das amor y compasión, porque tu calor quema y apaga, porque tu mirada me purifica. Gracias, Señor, por tu palabra de aliento, por tu caricia de brisa suave, por tu abrazo de comprensión. Gracias, Señor. Tu mirada me libera del peso de mi culpa, de la condena de mis faltas, del rechazo de mis maldades. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Celebramos hoy la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. 4 días después de la muerte del Papa Sixto II, el 6 de agosto, también el diácono Lorenzo fue martirizado el 10 de agosto del 258. El relato de su pasión narra que después de distribuir a los pobres los bienes de la comunidad cristiana, habría sido quemado en una parrilla por excepción, en lugar de ser decapitado según la costumbre romana.
Es el más célebre de los mártires romanos. Su sepultura se halla en la Vía Tiburtina. En su juventud su camino fue truncado por el drama de la persecución. En el año 258 se proclamó el edicto del emperador Valeriano, por el que todos los obispos, presbíteros y diáconos deben morir. San Lorenzo fue capturado junto con otros diáconos y al Papa Sixto II. El pontífice fue asesinado el 6 de agosto. El emperador prometió a San Lorenzo que salvaría su vida si le entregaba los tesoros de la iglesia. El santo mostró al emperador los enfermos, los indigentes y los marginados. Estos, afirmó, son los tesoros de la iglesia. 4 días más tarde, el 10 de agosto, también San Lorenzo fue martirizado. Se ha elegido para celebrar esta fiesta la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, porque resalta la caridad como característica de todo buen cristiano y porque lo fue también en él. Se puede dar algo con tacañería, por compromiso o a disgusto, o bien con generosidad, con agrado, pensando que Dios nos ha dado entonces con plenitud. En el Salmo 111, del que San Pablo ha hecho una cita en su pasaje, se nos invita a repetir como canto de meditación: dichoso el que se apiada y presta, administra rectamente sus asuntos, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante sin falta. Lorenzo, como diácono encargado de los bienes de la comunidad, se distinguió por su amor y su generosidad con los pobres. Estas son las dos lecciones que nos puede dar hoy San Lorenzo: la caridad generosa para con los pobres y la disponibilidad total a la hora de dar testimonio de Cristo, hasta el martirio si fuera necesario. Son también las dos facetas de su vida que más famoso lo han hecho y que resaltaban las actas de su martirio. Esas actas pueden no ser del todo históricas, sino un poco arregladas, pero son muy antiguas y se reflejan en toda la literatura posterior y también en los textos de la misa y de la liturgia de las horas de esta fiesta. San Lorenzo era el diácono encargado de los bienes materiales de la comunidad y tal vez por eso lo reservaron los perseguidores para más tarde, con la esperanza de que les entregara estos bienes. Pero las actas cuentan cómo él les mostró a los pobres y los mendigos, a quienes solía socorrer y a quienes había entregado todos los bienes disponibles, diciendo: y ahí los tesoros de la iglesia. Diácono significa en griego servidor. San Lorenzo aparece aquí como buen imitador de Cristo Jesús, que si tenía preferencia por alguien, era precisamente por los pobres y los marginados. Estaba dispuesto a defenderlos y ayudarlos siempre. Había venido no a ser servido, sino a servir. Se nos cuenta en las actas el martirio de Lorenzo a fuego sobre una parrilla, con su diálogo con los verdugos, que muestra incluso un humor sorprendente para esos momentos. ¿Ya has asado bien un lado? Dale la vuelta y cómetelo. La ofrenda de sí mismo es la gran actitud de Lorenzo y de tantos que se ofrecieron al martirio, en esa y en tantas otras persecuciones de entonces y de todos los tiempos, siguiendo el ejemplo del gran protomártir Cristo Jesús. En las actas se nos cuenta cómo Lorenzo se había quejado ante el Papa, 4 días antes de morir, de no poder acompañarlo en el martirio, siendo así que todo buen diácono debe acompañar siempre al Papa. ¿A dónde vas, Padre Santo, sin tu diácono? Pero luego lo siguió y como el grano de trigo ofreció su vida en testimonio de Cristo. San Lorenzo nos enseña a ser diáconos y mártires, servidores y testigos. No seremos tal vez administradores de bienes importantes, pero todos tenemos más de lo que necesitamos. Y como buenos cristianos deberíamos estar dispuestos a compartir algo con los demás. La lectura del Evangelio subraya otro aspecto de San Lorenzo: su disponibilidad al sacrificio, incluso hasta la muerte. La comparación de Cristo es expresiva. Un grano de trigo muere en el seno de la tierra, pero es para dar fruto. Hay que saber renunciar a uno mismo. En el lenguaje bíblico, aborrecerse a sí mismo, para poder ganar los valores más importantes. El mejor modelo es el propio Jesús, que renunció a su vida para salvar a la humanidad. Lorenzo, mártir lúcido y generoso, supo seguir los caminos de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud ante Dios y ante nuestros hermanos? ¿Somos mezquinos y tacaños o estamos dispuestos a poner en práctica la entrega y la generosidad en el servicio? Señor Jesús,
Tú que en los santos mártires nos enseñas a dar la vida como tú lo hiciste, ayúdanos a entregar cuanto somos y tenemos al servicio de tu reino. El Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.